Don Rodrigo González, director de Explorar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Acá haciendo cuarentena en la casa, dentro de los privilegiados que mencionaste tú antes, soy uno de ellos que puede hacer teletrabajo de forma tranquila y no romper en la cuarentena. Qué bueno, Ojalá fuesen muchos más. qué bueno que puedas hacerlo, qué bueno que la respetes además, porque nos hemos enfrentado a mucha gente que no la está respetando y que puede hacerla. Porque también yo hago siempre la salvedad, y lo he dicho otras veces, hay gente que lamentablemente sí quiebra la cuarentena, pero porque, como hablaba al principio, porque tiene hambre, porque tiene que salir a vender alguna cosa, están los coleros, por ejemplo, la gente que vende en las esquinas, y esa gente de verdad, si no puedes ayudarla, por lo menos no la rete. Ya están en una situación extrema. Yo creo que nadie, si es que tiene la posibilidad de hacer cuarentena, nadie se le ocurre salir de su casa a arriesgarse, menos con lo que ha ido pasando hoy día. Hoy día tuvimos un incremento sorprendente de contagio. eh, y la verdad es que la situación está muy, muy, muy compleja. Y además se ha abierto una posibilidad que antes no se hablaba, y es que efectivamente el COVID-19 afecta a cada organismo de manera distinta. Por ende, no sabemos cómo nos va a afectar. Tú puedes ser tremendamente sano, puedes ser joven, puedes ser niño, puedes ser... y no tienes idea, y es una de las cosas complejas también que se ha desarrollado con esta enfermedad. Pero no vamos a hablar de esta enfermedad, vamos a hablar de explorar. Eso. Quiero saber primero qué es lo que es explorar. Explorar es una plataforma de insumos pedagógicos que usa la realidad aumentada precisamente para la reproducción de esto. La idea es involucrar la experiencia dentro del proceso de aprendizaje, no que quede sujeto a algo plano o algo ligeramente tradicional como un libro, sino que pueda emerger de esto y se pueda hacer como una conversión de estos contenidos 2D a 3D, sumándole animación e interactividad y todo lo que viene hoy día con el potencial precisamente de la realidad aumentada. Qué bonito. El otro día, fíjate que, Rodrigo, vi, bueno, por de pronto, el MUI, el Museo Interactivo de Las Condes, tiene una Claro. dinámica muy similar a la que tú estás planteando. Y el otro día yo veo mucho el canal alemán, la Deutsche Welle, ¿Ya? y mostraban cómo, creo que era el Museo del Louvre justamente, tenían una dimensión de verdad alucinante, ¿ah? Donde tú podías, por ejemplo, hacer un recorrido virtual, hoy día sobre todo por el tema de la pandemia, digamos, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo en el mundo, un recorrido virtual, pero además podías interactuar con los personajes de las obras. Entonces te podías vincular, por ejemplo, con la Gioconda ¿Ya? y conversar con ella. Era muy bonito, era alucinante en realidad. Porque claro, yo creo que una cosa es tener la posibilidad de ir, ver a la Gioconda. Pues, por si acaso, la Mona Lisa es un cuadro chiquitito, ¿ah? No se imaginen un tremendo cuadro, un cuadro más bien pequeño. Pero es muy interesante esto y probablemente establece una forma distinta de relacionarse con la educación. Claro. ¿Cómo se les ocurrió esto, Rodrigo? Nosotros trabajamos con tecnología o el equipo que partió con esto aplicándolo a la industria principalmente, a procesos Ya, de capacitación, de aprendizaje, de prototipado y siempre pensamos que donde efectivamente se podía generar un impacto real es la educación, porque hay un problema mayor que en el fondo es la desconexión de estas nuevas generaciones de niños que con el método de aprendizaje, que es un método de aprendizaje que está obsoleto ya a esta altura, se ha cambiado bastante poco desde los tiempos clásicos a la fecha. Por tanto, estamos sometiendo a niños a estar 8 horas ensimismados, saliendo del mundo real, desconectándolos de la tecnología que para ellos es un commodity más, ¿no? claro. Entonces, forzarlo finalmente implica que aprender, estudiar sea una lata y es precisamente lo que no queremos hacer. Aprender para nosotros es algo entretenido, es que explorar, Es maravilloso, estoy de acuerdo. emocionarse, comprometer Sí, sentimientos, emociones. Entonces, si es que uno adapta el medio de aprendizaje, creemos que se puede sortear de muy buena forma precisamente ese problema que hoy día es una realidad, y una realidad no solo en Chile, sino en gran parte del mundo y sobre todo en los países que no innovan en el método de aprendizaje. ¿qué edad tenés tú, Rodrigo? No me digáis 33 60 años. años, ¿ah? ¿Cuánto? No, 33. 33. Sí. No puedo evitar decirlo, voy a quedar como un viejo de mierda, pero, la edad de Cristo.
¿Te has fijado que la gente te dice eso? Bueno, Sí, pero más allá de eso, más allá de que tienes 33 años, hay un elemento que siempre me ha llamado la atención cuando veo la tecnología en la educación y que tiene relación con algo que a mí en lo particular me apasiona y que también es de educación. ¿Cómo han pensado cómo estructurar todo lo que es el análisis y el juicio crítico, el pensamiento filosófico, que es tan importante? Justamente hoy día ha quedado de manifiesto la importancia de desarrollar juicio crítico, desarrollar la capacidad de análisis, desarrollar la correlación de eventos y tener una visión más grande. Yo partí el programa hablando de este trabajo que hizo Delay Lab de proyectar hambre en Telefónica y de alguna manera quería también transmitir todo el simbolismo que hay detrás de eso. No es solamente poner hambre, sino que es poner hambre sobre una construcción que nos hizo creer que estábamos avanzando en el tiempo, que éramos modernos, que éramos futuristas, y resulta que no habíamos paliado lo más importante, el hambre. Hay un simbolismo detrás, no sé si es intencional o no, que eso también es una de las cosas bonitas del arte. A veces uno hace una obra y de repente te das cuenta que lo que transmitiste es mucho más potente. ¿Han visto esa idea, esa área que tiene que ver también con esto, con lo que estamos haciendo nosotros, conversar, discutir, repensar, reflexionar, etcétera, etcétera? Sí, claro, es un punto súper importante porque la dinámica de confección de los módulos, que finalmente no lo había mencionado, pero esta aplicación es una plataforma que contiene muchos módulos y módulos que se van a ir cargando en el tiempo. La idea es que tenga este dinamismo y no que sea algo estático. Entonces cada uno de los módulos tiene un guión que no es de inicio a fin tampoco, se va explorando, se va interactuando, se van tomando decisiones sobre esto, que el resultado obviamente va de la mano con la persona que lo va viviendo en primera persona esta experiencia o bien con el profesor que lo va guiando. Entonces, en resumidas cuentas, lo concreto de esto de verlo en 3D no tiene por qué coartar la imaginación, sino más bien una invitación a seguir explorando. Claro. Es muy bonito lo que acabas de decir, además sobre todo para los profesores que de repente tienen la sensación de que la tecnología los puede sacar del escenario y es todo lo contrario. O sea, justamente el profesor lo que puede hacer es apoyarse en la tecnología para ampliar el espectro de conocimiento, de creatividad y de imaginación del alumno, que yo creo que es una de las cosas más lindas que tenemos que desarrollar también. ¿Qué otras características tiene este trabajo y qué es lo que están haciendo hoy día? Porque también tú decías, tú eres de los privilegiados que puede hacer trabajo remoto. Yo, la verdad es que soy bastante privilegiado. Hay un área que no puedo hacer remota porque tengo que ir al canal y hacer cosas, digamos. Pero en general puedo hacer trabajo remoto. Esto lo puedo hacer remoto, las clases las puedo hacer remotas, etcétera, etcétera. Pero quiero saber cómo de alguna forma han ido desarrollando, en función de esta pandemia también, cómo se han ido replanteando la vida. Y por otro lado, ¿qué otras características tiene que sea interesante de observar y de también influenciar a todos quienes nos están escuchando, que probablemente les llame la atención esto? Claro, me quería referir al punto que tocaste de los profesores porque es algo que hay que aclararlo de primer plano. O sea, y creo que también quedó demostrado con lo que ha pasado en esta pandemia del rol importantísimo que tiene el profesor. O sea, si no es profesor, esto no funciona y no va a funcionar. Por mucho que se le aplique tecnología de la NASA, no va a funcionar. El rol siempre, o sea, el profesor va a ser siempre la cabeza de esto. Pero el tema es cómo le entregamos herramientas al profesor para que conecte con estas nuevas generaciones que hoy día están volviendo en crisis el modelo tradicional. Entonces creemos que aplicaciones como Explorar o como varios desarrollos de varias pymes o gente que está haciendo el esfuerzo vienen precisamente en esta ayuda de hacer esta conexión entre la intención de comunicar, de entregar contenidos pedagógicos y cómo lo recibe finalmente el niño o la persona que va a contener esta información. Entonces, un ejemplo súper básico, la célula. Entender la célula a través de un párrafo, un texto, es imposible, lo sabemos. O sea, el nivel de imaginación que debiese tener el niño para entender los procesos químicos y lo que pasa es ligeramente imposible. Si uno lo ve a través de una foto, quizás se vuelve un poco más fácil. A través de un video, probablemente también. Pero si uno lo ve en 3D, en el espacio físico, viendo las animaciones, tocando, pinchando, descubriendo, obviamente es mucho más simple, porque finalmente, como te decía, al comprometer la experiencia dentro del proceso de aprendizaje, todo fluye. Eso está demostrado porque el niño
o las personas finalmente están inmersos en eso, y cuando uno compromete sentimientos, emociones, vive la experiencia, y al vivir la experiencia retiene mucha más de la información que leer un texto plano. En el fondo es el objetivo mayor de explorar, entender que la realidad aumentada no es el fin, sino es el medio, o los insumos tecnológicos son el medio para precisamente resolver el problema mayor, que es la desconexión entre la intención de enseñar y el niño, que tiene otro lenguaje. Finalmente es como que falta una conversión súper importante ahí entre lo que define, no sé, el Ministerio de Educación de Chile y el niño en una sala de clase en un colegio al interior de los Valles de Arica. Maravilla lo que estás diciendo, man. Qué interesante, porque de alguna manera respetar también el aparato simbólico en el cual el niño va construyendo su idea, su vida. Y ¿cómo se podría decir? Irrumpir en ese aparato simbólico de manera suave para que el niño pueda incorporar otras cosas. El ejemplo que diste de la célula es alucinante. Fíjate que es un elemento, Rodrigo, súper importante, porque hoy día justamente, incluso desde la perspectiva del lenguaje, lo que se está haciendo es tratar de ampliar las dinámicas simbólicas de los niños. Yo siempre lo he dicho más de alguna vez acá en el programa, y lo voy a volver a repetir, porque creo que es importante que en nuestro país cambiemos nuestra cabeza. Una académica muy connotada de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina, que trabaja en fonoaudiología, dando una charla a profesores, justamente a propósito de lo que tú estás diciendo, una profesora que hacía clase en una escuela rural, le decía cómo le enseñaba a los niños a no decir farda. O sea, en vez de decir falda, Claro. decir farda, como que ponían la R. Y esta académica les decía, ¿y por qué quieres que aprenda a decir falda y no que diga farda? Entonces, pero bueno, porque está mal dicho. Entonces le refutó y le dijo, no está mal dicho. En su cultura, en su dinámica cultural, se dice farda. Si tú le rompes eso, si tú le quiebras eso, estás descalificando a sus padres, a sus abuelos, a su entorno. Es como cuando la gente dice, no se dice la calor, se dice el calor. No, señora. Se puede decir la calor. ¿Usted entiende? Sí. Entonces el lenguaje funcionó. Y entonces lo que esta académica decía era, enséñele que también se puede decir falda, porque le va a dar un amplio registro, va a ampliar, que es un poco lo que están haciendo ustedes, va a ampliar el registro en vez de limitarlo, y le va a dar una herramienta al niño para saber que en su entorno va a decir farda, y en otro entorno va a entender que se dice falda, y va un poco más allá a los gallos más pitucos y va a terminar diciendo pollera, ponte tú. Exacto. O sea, en el fondo amplías el registro, no lo cierras. Una persona va a saber que en el sur, en el campo, se puede decir la calor y no le va a importar, y va a saber que en otras dinámicas se dice el calor. Punto. Exacto. No es más que eso. El resto es paja, y paja mala, paja para votar, digamos. Paja mala. Exacto, y creo que hay mucha, de hecho, hay mucha de esa mala paja que hoy día no gobierna, porque finalmente, no sé, la educación está medida por una hiperestandarización que finalmente apela al pasar de curso, y para eso tenés que memorizar, ¿no? O sea, si tú eres bueno memorizando, puedes pasar con 7 y puedes ser magíster, doctorado en la universidad incluso. Entonces no, eso no es sinónimo de un correcto aprendizaje, o que se involucró la experiencia, o que llegaste a un resultado diferente. Si uno es como un proceso ingenieril casi esto, que no es nativo, de hecho no es genuino, es algo artificial que está hecho por creo que de mala forma. O sea, no debiésemos exigir tanta evaluación de partida, o sea, menos a los niños de kinder básico, primero básico, estresarlo como con estas malas definiciones. Creo que hay que repensarlas. Contextos como estos, precisamente de crisis, nos deben ayudar a replantear precisamente toda la construcción que hemos hecho del proceso educativo e incluso de la sociedad, porque finalmente hoy día yo me siento como hackeado, o sea, siento que nos hackearon a la humanidad con este bicho, y muchas de las cosas que estábamos haciendo no estaban bien, pues. O sea, y este tiempo en exceso que hemos tenido para pensar deben, creo que, ayudarnos a eso, a decir que lo que durante 100 años era lo correcto, quizás debe de dejar de ser lo correcto, y hay que hacerlo de forma diferente. El cambio de paradigma. El cambio de paradigma. Ustedes están ayudando al cambio de paradigma. Rodrigo,
¿Cómo? A ver, porque tenemos un tiempo acotado, de hecho, tenemos 2 invitados el día de hoy, por ende, desde ya te voy a pedir que vuelvas, ¿ah? Porque yo cacho que vamos a quedar al debe con muchos temas, pero quiero saber cómo me meto a explorar, cómo me meto a explorar, cómo lo conozco más, cómo puedo entenderlo, cómo puedo hacer que los profesores se metan. Quiero que me des todas las directrices de explorar para poder saber más de este tema. Súper. El canal más directo y donde se consigue acceso a todo es la página web, que es explorar.cl, sin la E al comienzo, parte con la X. Con la X. Con mi polera, claro. Bueno, si alguien lo está viendo, como la polera de Rodrigo, y si no es explorar.cl. Exacto. Ahí hay información sobre testimonio de niños y también está el link para descargar la aplicación. La aplicación, al trabajar con realidad aumentada, tiene una cierta exigencia sobre el hardware. No va a correr en todos los dispositivos. Gama media alta hacia arriba. Entonces, también ese es un punto que hace un año y medio atrás corrían el 10% de los dispositivos y ya está corriendo como cerca del 30-40%. Entonces, es bastante bueno. Sí. A medida que avance la tecnología, precisamente, esto se va a ir ampliando. Y lo importante, o lo que queremos nosotros, es ir construyendo el contenido, así como esta nueva tele, que es importante ir haciendo las películas. Entonces, nosotros, como lo estamos haciendo desde la realidad de acá, del extremo sur de Chile, o sea, del mundo, perdón, queremos crear contenido local. Entonces, dentro de la plataforma hay 9 módulos de aprendizaje. Está el cuerpo humano, está el corazón, están las células, como te hablaba antes, pero también hay pueblo originario. Por ejemplo, sumamos los Selknam, este ritual precisamente que tenían este pueblo originario, de cuerpos pintados, de la relación que tenían con el fuego, se expresa de muy buena forma en esta tridimensionalidad. Entonces son experiencias que finalmente son únicas, que tienen que ver con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, y de eso precisamente es lo que queremos seguir sumando nuevos contenidos. Que lo encuentro alucinante. Otra cosa, Rodrigo, han trabajado, porque de alguna forma se está estableciendo el e-learning como una manera concreta de desarrollar la educación. Yo hago clases en forma virtual, obviamente hoy día es imposible hacerla en forma presencial, pero también me doy cuenta que en algunos aspectos se requiere lo presencial. Claro. Sin embargo, esto no excluye el e-learning, y evidentemente yo creo que uno va a tener que conformar formas de educación, ¿cómo se podría decir? Una mezcla, digamos. O sea, exacto, tener elementos audiovisuales, de pronto hacer una clase de esta manera y hacer otras clases en forma presencial. ¿Han podido trabajar con colegios, con universidades, con jardines infantiles también? Tú mencionabas, por ejemplo, la educación básica. La preescolar también puede ser tremendamente alucinante para los niños pequeños, me refiero, para los párvulos. ¿Han podido vincularse con colegios, con ese tipo de cosas, o todavía están como en ciernes eso? ¿Han podido hablar, por ejemplo, con el Ministerio de Educación? Hoy día tú decías esto de estar hackeado. Creo que una buena analogía, una buena metáfora, digamos, de la sensación. Pero yo creo que este es un hackeo positivo, esa es mi opinión, o quiero verlo como algo positivo. Creo que de acá se va a cambiar el paradigma y efectivamente espero que sea un paradigma mejor. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo respecto a eso? Sí, el año pasado precisamente lo testeamos en un colegio en Los Bravos con niños de educación básica, y en la página web, ahí en explorar.cl, está el testimonio de los niños y lo dicen todo. O sea, creo que lo expresan de forma simple, con cómo ellos generan esta conexión. Y para uno que es parte del desarrollo, nos llega a emocionar escuchar el testimonio. Y por otra parte, claro, estamos haciendo esfuerzos también para nutrir esta gran biblioteca, porque queremos que sea una biblioteca gigante, no que sean 9 módulos, sino que ojalá sean 100 o 1000. La posibilidad de información que podemos anexar es casi limitada. Entonces, para ese esfuerzo estamos también pidiendo colaboración, ojalá, del Ministerio de Educación. Ya hemos tenido unas ciertas aproximaciones tan muy bien encaminadas, y también de privados. O sea, perfectamente alguien podría auspiciar un contenido para liberarlo, porque es una plataforma que finalmente está
va a disponer de eso, de que va a ser gratuita para el consumidor, o en este caso para la persona que lo quiera aplicar en su colegio, o directamente el niño que quiera educarse a través de la aplicación. Y lo otro interesante también es que hemos tenido conversaciones con museos a propósito también del contexto. Con Artequín estamos trabajando ya hace un par de años precisamente ayudándole a la generación de contenido tecnológico, y la semana pasada tuvimos una reunión muy importante con el director del Museo de Arte y su equipo, precisamente para ver cómo lo ayudamos a resolver el problema finalmente que tienen ellos de limitar lo presencial de las visitas al museo. O sea, plataformas tecnológicas quizás pueden ayudar a suplir precisamente esas visitas que ya no pueden ser físicas. O sea, está la necesidad de cultura, de consumirla, pero sabemos que por un buen tiempo al menos no se va a poder ir a visitar de forma presencial un museo, y hay que seguir consumiendo cultura porque es súper importante. Es fundamental, y lo que tú estás haciendo, además te felicito, aprovecho de felicitarte a ti y a todo el equipo. No sé, ¿cuántos son a todo esto en el equipo? Harta gente, sí. Harta gente que desde el inicio hasta el fin han sido muchas voluntades que han colaborado en esto, porque es súper complejo. Tendrás que diseñar el guión, transformarlo a modelos 3D, darle textura, animarlos, programarlos, subirlo a una aplicación, hacer difusión, una cantidad de trabajo enorme. Entonces también aprovecho el espacio para darle gracias al equipo y a todos los que han apoyado desde ideas o se han involucrado directamente en la confección del contenido, porque ha sido un trabajo súper largo, ya un par de años. Recién estamos publicando la aplicación hace un par de semanas, y esperar que se sume mucha más gente en esta cruzada de disponer de contenido pedagógico de fácil comprensión para los niños. Rodrigo, alucinante lo que estás haciendo. Yo al contrario te agradezco a ti y también al equipo por estar preocupados de mejorar la educación en nuestro país, que está bastante al debe. Y nada, feliz. Yo, como te digo, teníamos un tiempo acotado, ya se nos acabó el tiempo, pero te voy a pedir que te contactes ahí con mis superiores para que vengas de nuevo y podamos seguir conversando y me sigas contando qué es lo que pasa con Explorar, cómo ha sido la experiencia con los museos, por ejemplo, lo que tú mencionabas del Museo de Bellas Artes sería alucinante, porque también ahí hay ámbitos que hoy día tenemos que empezar a repensar, por ejemplo, lo que es el placer estético. Antiguamente uno creía que el placer estético solamente se tenía enfrentando a la obra de arte en persona, por así decirlo, y resulta que los chinos, benditos chinos, tienen toda una teoría respecto a que la reproducción de una obra de arte te puede generar el mismo placer estético que la original, y por ende ellos no tienen ningún asco en reproducir, porque el placer estético ellos plantean filosóficamente que va más allá de la obra de arte, y esto también pone en entredicho qué es lo que pasa con los artistas, con la creatividad, etcétera, etcétera. Así que, como te digo, es un tema demasiado alucinante el que está ahí planteando, y yo que soy un fanático de la educación y un fanático del pensar en realidad, te agradezco muchísimo esto, Rodrigo. ¿Alguna cosa que quieras decir antes de despedirnos? Simplemente las gracias y feliz de continuar la conversación, porque creo que mi conexión con la tecnología y los avances permiten hoy día varias soluciones que muchos no las conocen. Entonces feliz de transmitirlas, y cosas que están disponibles para descargar y que ya podrían ser parte de la solución para muchos problemas, no solo incluso la educación. Genial. Entonces póngase de acuerdo ahí con don Gabriel y con don Boris, no sé con quién te pusiste en contacto, pero póngase en contacto para que estés de nuevo acá en TX Topics o quizás en otro programa. Yo encantado de que volvamos a conversar. Rodrigo, muchas gracias. Genial. Un abrazo. Un abrazo gigante, sí, igual.